La historia de María Antonieta es una de las más conocidas y trágicas de la Revolución Francesa. Decapitada en 1793, su muerte marcó el final de una era en Francia, pero la tragedia no se detuvo ahí. Su familia, especialmente sus hijos, también sufrieron un destino trágico del que pocas veces se habla. En este video conoceremos un poco más sobre el desenlace de esta historia y sus consecuencias para la familia de María Antonieta. Sin más, es tiempo de saber qué pasó con los hijos de María Antonieta. María Antonieta, casada con Luis XVI en 1770, siempre estuvo sometida al escrutinio, especialmente en su rol como esposa. Para empezar, el matrimonio no fue consumado hasta 7 años después, lo que causó gran preocupación en la corte, en especial su madre, la emperatriz María Teresa. Y es que para la mayoría la principal función de María Antonieta en la corte francesa era dar un heredero varón, lo cual no sucedió hasta el nacimiento de su segundo hijo, Luis José, en 1781. Antes de él, en 1778, María Antonieta dio a luz a su primera hija, María Teresa Carlota, conocida como Madame Royal. Aunque María Antonieta amaba profundamente a su hija, la llegada de una niña no era lo que la corte esperaba. La misma María Antonieta comentó: «Pobre pequeña, no eres deseada, pero no serás menos querida para mí. Un hijo habría pertenecido al Estado, tú me perteneces a mí». Esto deja en evidencia la constante presión política sobre la pareja real, además de la devoción personal de María Antonieta como madre. María Teresa fue bautizada el día de su nacimiento, recibiendo el nombre de su abuela materna, la emperatriz María Teresa de Austria, y el de Carlota en honor a la hermana favorita de María Antonieta. Su educación en Versalles fue estricta bajo la supervisión de Victoria de Rohan, quien más tarde fue sustituida por Yolande de Polignac. Aunque Luis XVI la consentía, María Antonieta fue más estricta, esforzándose por enseñarle humildad. Invitaba a los niños de clases bajas a cenar con María Antonieta y la animaba a regalarle sus juguetes, buscando inculcar la empatía hacia los más desfavorecidos. María Teresa Carlota fue la única de 4 hijos que sobrevivió a la Revolución Francesa. Tras la ejecución de sus padres, María Teresa fue encarcelada en la prisión del Temple, donde pasó años de aislamiento sin apenas noticias del destino de su familia. Fue liberada en diciembre de 1795, pero para ese entonces ya había perdido a toda su familia. Se dice que al saber sobre las muertes de sus seres queridos rompió en llanto y expresó su dolor con gritos de angustia. Aunque fue liberada, la vida de María Teresa no mejoró. Se casó con su primo, el duque de Angulema, Luis Antonio, pero su matrimonio fue infeliz y nunca se consumó. Marcada por las tragedias de su infancia, María Teresa vivió el resto de su vida en el exilio, alejándose cada vez más de Francia y de las esperanzas de un futuro feliz. Curiosamente, en 1830, durante la Revolución de Julio, llegó a ser reina de Francia por apenas 20 minutos, el tiempo suficiente para que su esposo abdicara en favor de su sobrino. María Teresa falleció en 1851 a los 72 años, una longevidad inusual en comparación con el resto de su familia. En su testamento perdonó a quienes le habían causado tanto sufrimiento, siguiendo, según dijo, el ejemplo de sus padres. Luis José, el primer hijo varón de María Antonieta, nació en 1781 y desde ese momento, como delfín de Francia, se convirtió en heredero al trono. El niño demostró ser muy inteligente y sus padres se esforzaron en brindarle una educación de calidad. Se dice que Luis XVI mandó a hacer un globo terráqueo desmontable que mostraba tanto las áreas terrestres como las submarinas, además de una serie de pinturas en piel de bisonte, entre otros recursos destinados a ampliar sus conocimientos. Sin embargo, Luis José nunca gozó de buena salud. Desde su infancia sufrió fiebres recurrentes y dolencias que lo debilitaron cada vez más. La familia real fue devastada cuando en junio de 1789, un mes antes de la toma de la Bastilla, Luis José falleció a causa de la tuberculosis. Esta tragedia afectó profundamente a María Antonieta y Luis XVI, quienes no tuvieron mucho tiempo para lamentar la pérdida de su hijo, pues la revolución ya estaba en marcha. Con la muerte de Luis José, su hermano menor Luis Carlos se convertía en el nuevo delfín, aunque su destino sería aún más trágico. Luis Carlos, nacido en 1785, heredó el título de su hermano. Su corta vida fue un reflejo del tormento que la Revolución Francesa infligió sobre la familia real. Después de que Luis XVI fuera ejecutado en enero de 1793, los realistas consideraron a Luis Carlos como el legítimo rey Luis XVII, aunque nunca llegaría a gobernar. El joven Luis fue separado de su madre poco antes de que ella fuera llevada a la guillotina. En prisión fue maltratado física y psicológicamente.
Su cuidador, un zapatero llamado Antoine Simon, lo habría tratado sin ningún tipo de consideración a pesar de que era un niño. El ex delfín recibió un intento de educación republicana por parte de Antoine. Según algunas fuentes monárquicas, como Jacques Mallet Dupin, se menciona que Antoine utilizaba métodos muy severos, obligando al niño a consumir alcohol y a cantar la marsellesa mientras llevaba un bonete de sans-culotte. También lo amenazaba con la guillotina, lo que le causaba gran angustia. Se le llegó a obligar a testificar falsamente contra su madre y más tarde se le hizo creer que sus padres seguían vivos, pero que ya no lo querían. Después de que Antoine se fue aislado en una celda secreta durante 6 meses, sin contacto humano y en condiciones poco adecuadas. Obviamente, las terribles condiciones en las que Luis Carlos fue encarcelado contribuyeron a su deterioro físico y emocional. Durante meses, el niño fue mantenido en completa oscuridad, sin contacto con el mundo exterior. Finalmente falleció en junio de 1795 a los 10 años, probablemente de tuberculosis. Sin embargo, las circunstancias de su muerte fueron lo suficientemente ambiguas para que surgieran rumores de que había escapado y que otro niño había muerto en su lugar. Esta teoría alimentó la aparición de varios impostores que durante años afirmaron ser el delfín perdido. Según las fuentes, Philippe Champelletan realizó la autopsia, extrayendo su corazón y guardándolo en un frasco en su casa. Intentó entregarlo a Luis XVIII y Carlos X, pero no aceptaron su autenticidad. Así, el corazón pasó por varias manos hasta ser colocado en 1975 en una urna de cristal en la capilla de la Basílica de Saint-Denis. Más adelante, los profesores Ernst Brickmann y Jean-Jacques Cassiman lograron determinar, gracias al ADN mitocondrial y muestras de cabello de María Antonieta, que el corazón realmente pertenecía a Luis XVII, quien habría muerto en prisión. Finalmente, el 8 de junio de 2004 se celebró un funeral en su honor y la urna fue colocada en un mausoleo de la cripta real del templo. El cuarto y último hijo de María Antonieta fue Sofía, nacida en julio de 1786. Desafortunadamente, Sofía nació prematuramente y su salud fue frágil. La pequeña murió antes de cumplir un año, según se supo, de tuberculosis en junio de 1787. Otra tragedia que marcó a la familia real. Aunque su vida fue breve, la muerte de Sofía fue un duro golpe para María Antonieta, quien ya había perdido otro hijo y enfrentaba la creciente presión y críticas tanto de la corte como del pueblo francés. La reina quedó devastada. La capilla ardiente se estableció en el Gran Trianon, donde el cadáver fue cubierto con un manto de terciopelo y una corona de oro. María Antonieta invitó a su cuñada Isabel a velar el cuerpo de su sobrina, diciendo: «Si vienes, lloraremos la muerte de mi pequeño ángel. Necesito tu corazón para consolar el mío». Trágicamente, los destinos de los hijos de María Antonieta están entrelazados con uno de los periodos más tumultuosos de la historia de Francia, y sus vidas siguen resonando en la memoria colectiva. Ahora ya conoces cuál fue el destino de los hijos de María Antonieta. Es momento de saber tu opinión. ¿Qué lecciones dejó para la historia el final de la familia real francesa? Estaré leyendo sus comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.